En este espacio vamos a hablar sobre las alteraciones de la cognición y la conciencia. Nuestro equipo está conformado por Luis Vargas, Zuley Díaz, Jenny Ramos y quien les habla, Karen Montoya. Vamos a iniciar hablando sobre a qué se le denomina inconsciente cognitivo. Este se refiere a los procesos mentales que ocurren fuera de la conciencia del individuo. Estos procesos incluyen la percepción, la memoria y el aprendizaje, que se activan y se desarrollan sin que la persona sea consciente de ello. Según Freud, el inconsciente cognitivo abarca todas aquellas actividades mentales que no alcanzan la conciencia, pero que influyen en el pensamiento y el comportamiento del individuo. Este concepto se basa en la idea de que gran parte de la información sensorial y mental se procesa automáticamente y sin que nos demos cuenta. Como ejemplos del inconsciente cognitivo encontramos la percepción subliminal, que es cuando nos enseñan una imagen en una fracción de segundos y nuestra mente puede procesarla sin que seamos conscientes de ello. Por ejemplo, una imagen de una carita feliz nos la enseñan por 10 milisegundos y aunque no la percibamos conscientemente, esta puede influir en nuestro estado de ánimo. También encontramos la memoria implícita, que se puede ver reflejada al aprender a andar en bicicleta, que aunque no necesitamos recordar cada paso conscientemente, la habilidad se almacena en nuestra memoria implícita y podemos realizar esta acción automáticamente. Y encontramos el priming, que es que si escuchamos la palabra pan y luego nos piden que completemos una palabra que empiece por ma, lo más probable es que digamos mantequilla por la asociación inconsciente que tenemos entre el pan y la mantequilla. ¿Qué es la negligencia atencional y qué tipos existen? La negligencia atencional, o también conocida como heminegligencia, es el trastorno neurológico que se manifiesta como la incapacidad de orientarse, actuar o responder a estímulos que se presentan en el lado opuesto a una lesión cerebral. Este fenómeno suele ocurrir con mayor frecuencia cuando hay lesiones en el hemisferio derecho del cerebro, afectando así el lado izquierdo del espacio personal o extrapersonal del individuo. La gravedad de la misma puede ir desde lo sutil, inatención, o hasta lo dramático, negligencia. En la heminatención, el paciente no dirige espontáneamente su atención hacia el hemiespacio alterado. La heminatención puede ser visual, auditiva y táctil. Existen diferentes tipos de conductas de negligencia. Atencional sensorial. Dificultad para percibir o atender estímulos sensoriales en el lado afectado. Intencional motora. Problemas para iniciar o ejecutar movimientos dirigidos hacia el lado contralateral a la lesión. Afectiva motivacional. Falta de motivación e interés hacia los estímulos en el lado afectado. Representacional. Dificultad para imaginar o recordar la parte del espacio contralateral a la lesión, incluso en ausencia de estímulos físicos. Estadísticamente, la heminegligencia, entre un 36 a 46% de los casos se presentan lesiones en el hemisferio derecho, mientras que entre un 2 a 12% de los casos se presentan lesiones en el hemisferio izquierdo. Es importante destacar que aunque muchos pacientes experimentan una mejora en los meses posteriores al accidente cerebrovascular, aproximadamente un tercio de ellos continúan presentando síntomas de negligencia un año después del evento. Hola, mi nombre es Zuley Díaz y les voy a hablar un poquito más sobre esos dos conceptos que acabamos de escuchar tan interesantes relacionados a la psicología, que se trata del aprendizaje inconsciente y la memoria inconsciente. Aunque estos procesos ocurren de manera que no nos damos cuenta, tienen un impacto muy importante de cómo aprendemos y reconocemos las cosas. El aprendizaje inconsciente es un tipo de aprendizaje que ocurre sin que seamos conscientes de él. Es decir, aprendemos algo de manera automática sin necesidad de pensar o enfocarnos mucho deliberadamente de ello. Un ejemplo claro, como lo mencionaba mi compañera, es cuando aprendemos a montar bicicleta. Al principio nos cuesta mucho o no debemos concentrarnos demasiado en cada movimiento que vayamos a realizar, en pedalear, en el equilibrio o incluso cómo vamos a mover esas direcciones. Pero con el tiempo, sin pensarlo, ya podemos realizar
el monte de la bicicleta de manera automática. Aunque el proceso de aprendizaje de andar en bicicleta toma un poco de tiempo y esfuerzo, el aprendizaje inconsciente se refiere a cómo con el tiempo y la repetición algunas habilidades o comportamientos se vuelven automáticas y ocurren sin necesidad de que lo estemos pensando de manera consciente. La evidencia de aprendizaje inconsciente proviene de diversos estudios en la psicología cognitiva y la neurociencia. Un experimento muy conocido es en el condicionamiento clásico de un psicólogo ruso llamado Iván Pavlov, que realizó un famoso experimento con unos perros para estudiar como su aprendizaje. En su experimento, cada vez que ponía comida a los perros, hacía sonar una campana. Después de repetirlo, este proceso durante varias veces, los perros empezaron a salivar cada vez que escuchaban el sonido de la campana, incluso si no había comida. Es decir, los perros asociaron ya el sonido de la campana con la comida y comenzaron a salivar solo cuando la escuchaban. Este experimento lo que llegó a demostrarnos es que tanto los animales como los seres humanos podemos aprender algo sin ser conscientes de ello. La respuesta en este caso de los perros al salivar era automática y no requerían como pensarlo, eso salía impulsivamente, así como lo aprendieron en este proceso inconscientemente. Fueron relacionar ese sonido con su comida. Esto se refiere como a aquellos recuerdos que están almacenados en nuestro cerebro pero que no disponemos a su acceso directo a él. A pesar de que no podemos recordarlos como de forma activa, ciertos eventos o experiencias son recuerdos que pueden influir en nuestros pensamientos, emociones o comportamientos. Esta forma de memoria no se puede recuperar de manera voluntaria, pero sus huellas pueden manifestarse a través de actitudes o reacciones automáticas. Un ejemplo puede ser cuando tenemos una canción que nos alegra o nos gusta mucho, pero no sabemos directamente el por qué, simplemente nos gusta. Esto sucede o puede pasar porque probablemente esa canción nos está recordando o nos lleva a algún momento de nuestra vida donde fuimos muy felices o estuvimos en una fiesta que nos gustó mucho, nos divertimos bastantes, y aunque no lo recordemos de inmediato, nuestra memoria inconsciente guarda esa experiencia y la canción activa como lo que nos hace sentir, ¿cierto? Ese sentir bien, como ese ánimo, ese gusto por esa canción, aunque no seamos conscientes de la razón exacta del por qué. Esto también se puede ver cuando tenemos como efectos de decisiones automáticas. Lo que tenemos como ejemplo aquí es que podemos ir a algún supermercado, como elegir un producto de forma rápida, ¿cierto? Lo tomamos simplemente, no sabemos por qué, y pudo ser porque anteriormente, lo han pasado muchas veces en comerciales y lo tenemos ya en nuestro inconsciente, o tal vez nos recuerda algún sabor de la infancia, entonces encontramos como este gusto, este placer al verlo. La evidencia de la memoria consciente también se apoya de varios estudios o experimentos. Encontramos el efecto Pygmalion, muestra cómo las experiencias previas a los estímulos pueden activar la información almacenada en nuestra memoria inconsciente. Esto afecta nuestras respuestas de forma automática y rápida, sin que seamos conscientes de cómo esta memoria influyó en nuestras respuestas. Entre unas teorías psicoanalíticas tenemos a Freud. Él sugirió que algunos recuerdos, especialmente los traumáticos, son como reprimidos y almacenados en nuestro inconsciente para proteger a las personas de angustias emocionales. Aunque no recordemos conscientemente esos eventos, estos pueden sugerir como algún efecto en nuestra conducta. En cuanto a las emociones o comportamientos de las personas que pueden ser fuertemente influenciadas por estos. Para nuestra conclusión, tenemos entonces que el aprendizaje inconsciente y la memoria inconsciente son procesos fundamentales para nuestro día a día, aunque no seamos conscientes de ellos. Influye de manera significativa en cómo aprendemos o recordamos o impactamos nuestras emociones, decisiones y comportamientos de forma muy automática. A continuación, estudiaremos dos posibles asociaciones presentes en síndrome neuropsicológico que afectan la percepción y la atención. En este ejemplo encontramos el trastorno de identidad disociativo, antes conocido como el trastorno de personalidad múltiple. Esto implica la presencia de dos o más identidades que controlan el comportamiento de una persona en diferentes momentos.
Se cree que estos trastornos son el resultado de traumas graves vividos especialmente en la infancia, ocasionados por abusos sexuales o por abusos físicos. Las distintas personalidades son creadas por la mente como una forma de estrategia para afrontar problemas emocionales que no se pueden llevar fácilmente. Una de las características que puede presentar este trastorno son las lagunas mentales, el hecho de no poder recordar acciones o eventos realizados por otras personalidades, ya que las personalidades pueden tener distintos pensamientos, comportamientos o recuerdos. Este trastorno se puede tratar con ayuda de terapia cognitivo-conductual, psicoterapia psicoanalítica y terapia de integración de la personalidad. Esto con el fin de unir las diferentes personalidades y hacer de ellas una identidad coherente para poder mejorar la calidad de vida de las personas que la padecen. Otro trastorno que podemos estudiar es la prosopagnosia. Esta presenta dificultades en reconocimiento de rostros, mientras que otras habilidades visuales como identificar objetos o lugares permanecen intactas. Una de las causas de este trastorno puede ser congénita, es decir, no está asociada con ningún daño cerebral, pero los individuos nacen con una deficiencia en reconocer los rostros. O la adquirida, que es el resultado del daño cerebral generado por un accidente cerebrovascular, un traumatismo craneal, una cirugía cerebral o enfermedades neurodegenerativas. Encontramos que la terapia para la prosopagnosia se enfoca en estrategias compensatorias como el pensamiento cognitivo para reconocer las personas por características distintivas, y también encontramos técnicas de aprendizaje visual para identificar patrones faciales o apoyo psicoeducativo para mejorar la interacción social. Y con esto damos por terminado nuestro trabajo de alteraciones de la cognición y la conciencia. Muchas gracias.